buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa de análisis y debate político de la Universidad de Guadalajara, del Canal 44, con todo respeto. Muchos temas, mucho calor en la política nacional, internacional y local, así que entrando en materia le doy la bienvenida a mis compañeros, empezando por mi queridísima Ibabel Arroyo. Bienvenida, hace mucho que no te teníamos en el foro. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Hay calor en el país, hay calor realmente en el estado de Jalisco y hay calor aquí. Ustedes ahorita van a ver, ya estuvimos peleándonos antes de empezar el programa por varios casos, no así es como que la lucha libre ahora que se va a poner bueno. ¿Cómo estás, Jaime? Lástima que no grabamos ahí el debate que traían de un asunto que vamos a comentar, este caso que ha llamado muchísimo la atención, la detención de esta exministerio público que acusa de que ahí en la fiscalía se enojaron porque ella denunció corrupción. Bueno, vamos a entrar a ese tema y a otros más. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jaime? Pido ser referee cuando lleguemos a No, ese ¿por tema. qué? Tú entrale también. No, aquí no hay Aquí todos no hay somos- referees. Aquí nada más hay referee en el bloque, el que modera. Exacto. Gracias, muy buenas noches. Bien, pues vamos a entrar en materia con el primer tuit, el tuit nacional, como todas las semanas. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. Adelante. A propósito del Día de las Maestras y Maestros, el aumento salario. Dice, a las maestras y maestros de México, nuestra gratitud eterna. Feliz Día del Maestro. Y vean ustedes esta imagen de Eugenia León de sus redes sociales, donde claramente aparece un profesor rural, de esos que seguramente ganan poco y trabajan mucho, y que gracias a esos héroes del magisterio, pues los niños de este país pueden recibir al menos una educación mínima. Oigan, hay que felicitar ahora al productor, no sé si fue él, el productor Pablo Valadez, o quien escogió este tuit, porque qué extraordinario que tengamos este de Eugenia León para hacer un pequeñísimo homenaje a los profesores, claro. Y no que tengamos aquí a la Secretaría de Educación en un tuit diciendo, oh sí, los maestros de México van a tener 7% de aumento salarial. Y yo he sido una maestra de vocación de toda la vida. Esos son los héroes de este país, yo sí coincido. Los que tienen salones de clases de multigrado, que caminan. Esperemos que el presidente luego no agarre ideas y quiera traerse maestros cubanos. A ver si son buenos. Oye, porque luego dice que Yo los tengo otra médicos idea. no quieren ir ahí. Yo tengo otra idea. ver. Soldados en clase. Ay, ay, ay. Qué fuerte estuvo eso sí ya no. Ni en broma, ni en broma. Pues ya los tenemos haciendo muchas cosas. Imagínate. Pues ya de Ahora, una el vez. incremento del salario chapó por el presidente. Muy bien, yo creo que no hay mucho debate ahí. Que los profesores con menos de 20,000 pesos de ingreso ganen al menos la inflación de más, 7 punto y cachito por ciento. Me parece que no hay debate y creo que ese es uno de los temas en donde López Obrador es sensible. Ojalá en otros temas fuera igual de sensible que con los profesores, que suelen ser una corporación política bastante potente, y pero eso no quita que sea... Lástima que sea sensible con los profesores sindicalizados y no con la educación del país, que es Con los distinto. profesores, yo en general, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces, creo que uno de los grandes aciertos del presidente ha sido los aumentos salariales a los trabajadores, ahora a los maestros y sobre todo a las bases, a los que ganan menos en este país. Creo que en ese sentido, por algo el presidente conecta también con esas bases. Y aún así, creo que no se va a desactivar el problema magisterial de la CENTE, de las bases magisteriales, de los críticos y los opositores dentro del sistema educativo, porque está haciendo mucha crisis. Pero los tienen Yo creo tiene que Andrés Manuel trae un lastre ahí con los compromisos de la coordinadora. El presidente, Jaime. El presidente. ¿Cómo Andrés Manuel? El presidente. Sí, La investidura. no seas tan llevadito. El líder de la 4T, ya está mejor. El líder histórico. El líder. El caudillo. El que regaña porque no lo O sea, consultan. si le vas a hablar con confianza, dile el peje. El peje. ¿Qué tal la regañada que le puso? No está en los temas, pero bueno, de pasadita, la regañada que le puso a Tatiana Cloutier ayer, también de antología, ¿no? Pues a su gabinete, que no es no le gabinete, que no le consulta. tiene ningún respeto, ninguna consideración. Es impresionante cómo trata a los secretarios de Estado. Yo creo que es el único presidente de la historia moderna del país que ha logrado poner de acuerdo al CENTE y a la CENTE. Digo, O sea, en el sentido de que los dos apoyan el mismo proyecto político, no en que ellos estén de acuerdo.
pero en que el sindicato, a través del Bester Gordillo, apoya al presidente de la República como su jefe político máximo, claro, y la coordinadora también, y ahorita lo vamos a ver, yo también lo veo en esta clave, la elección de Oaxaca en este año. De otra manera, este presidente doblegó a las instituciones mexicanas, tanto al CENTE como a la CENTE. Pues yo no sé si las doblegó. No, sí las porque doblegó. si le metes un La friego de reforma lana. educativa Si les metes un friego. La contrarreforma educativa que se hizo en cuanto llegaron, eso es doblegar las instituciones mexicanas a ya las te entendí. demandas del sindicato. Dices doblegar las instituciones, no los sindicatos, doblegar las instituciones, Sí. a la Secretaría de Educación. Exacto. Ya, te Pero entendí mal. también a los Coincido. magisterios, porque la verdad es que la CENTE, que había sido tan rebelde, creo que es por primera vez tiene un presidente afín. O sea, es decir, la CENTE se Por siente eso. identificada con A el ver, profesor. no, sí, no, y estoy coincido Es lo que estamos el diciendo. CENTE siempre se alinea al oficialismo. La Entonces, primera reforma que revierte en cuanto llega Es es la justamente educativa. la de la educación, donde se acaban las evaluaciones de los maestros, Sí. donde se vuelve a dar las Desaparece el canonjías INE, a ¿no? la CENTE, La evaluación. desaparece Ahora, la reforma que Instituto trae Nacional de el Evaluación. bestia este de Marx Arriaga, la reforma que trae Es una reforma es de la ideológica. coordinadora, ¿eh? No, pero eso es de la Sí. coordinadora. O sea, Es esa la maoísta. No, pero es coordinadora hecha y derechos de ser. El presidente la ha de tenido la la ideología. capacidad. Sí. La de los Ah, libros de claro. texto. Es A ver, una ha tenido la reforma posibilidad que- del presidente de darle a la gente lo que quiere pone y en al la- CENTE lo que que quiere. pone pasar, la pero está enseñanza dando de la juego. historia, No, pero eso no la pasa por el visión Congreso. de este gobierno. Eso Claro, es por esa eso. reforma. O sea, esos son lineamientos del sistema educativo que van a ir a los libros de texto. Sí. Eso no pasa por el Congreso. pero no pasa al final. Yo no creo que vayan a hacer una reforma O sea que- de la SEP misma con esos contenidos. Le da juego a la CENTE y a los radicales y a los más Pero de que extremistas. van a meter algo, David, lo van a meter porque el presidente ha hablado muchas Oiga, veces oigan. de que la educación tiene que cambiar para que haya una Sí. nueva clase media, un hombre nuevo, A todo ver, eso. déjenme decirles algo, es que no nos tenemos que esperar, o sea, los programas que se transmitieron por televisión durante la pandemia, los que preparó la SEP, tenían todo Ya. ese contenido, o sea, ya lo impartieron. Ya están en eso. Bueno, vamos al Falta el siguiente. manifiesto comunista. Vamos al siguiente tuit local sobre el apoyo de AMLO a la línea 4 y a las obras del Zapotillo. Vamos a ver. Que te hicieron ganar la apuesta. Bravo, David, bravo. Ya leerán mañana la columna. Dice el gobernador Enrique Alfaro: después del evento con el presidente López Obrador, tuvimos la oportunidad de platicar y me entregó el compromiso firmado con la suficiencia presupuestal de 5,900 millones de pesos para las obras de abasto del agua de Jalisco y 2,000 millones de pesos más para la línea 4 al sur de la ciudad de Tlajomulco. Oye, a ver, Yo 7,900 millones de pesos comprometidos, digo, no están líquidos, pero por lo menos está ahí el compromiso. Algo es más Pues, bien fondo de inversión Y fondo de se manobras. le llama suficiencia presupuestaria. Es algo como un compromiso del presidente que habrá que ver en cuánto tiempo se hace efectivo. Como un Ese- respaldo del banco. Esa es la gran duda, Ajá. ¿no? Esa es la gran duda. Sí. ¿Cuándo le ponen fondos al cheque? Sí, Claro. pero ¿y a Exacto. través de qué? Porque todo indica que para la línea 4 no va a ser presupuesto directo, sino de manobras. Y que el gobierno federal se va a cobrar a través de la contraprestación de la tarifa. Es decir, básicamente es un préstamo. Sin duda fue una buena noticia. Se rompe esta inercia de las promesas del presidente casi a la mitad del sexenio. Había sido un gobierno federal que no apoyaba a Jalisco, que le cobró toda la parte esta de la tensión cuando Enrique Alfaro, como gobernador desde electo, desde candidato, tuvieron muchos choques con el presidente. pero ahorita se quieren. Creo que eso Claro, tuvo un pero a mí precio. me Besos. parece que mucho más importante es el recurso de casi 6,000 millones de pesos para finalizar las obras, Para el porque eso podría Las significar obras que el de- Zapotillo de funcionaría. de Ya abasto. está construido, aunque sea la mitad que funcione. O sea, pero es dices más importante. el chapoteadero del El Zapotillo. chapoteadero, El del chapoteadero, que Zapotillo. fue lo que acabó. Solamente un asunto. Yo creo que la lógica aquí es política. El presidente lo que está comprando es el hecho de que MC no vaya en coalición de cara a 2024, que eso Sí. le da la presidencia a Morena. Le sale baratísimo. Pero, Sí. a ver, si le quitas a la el oposición, si le gobernador- quitas a MC, solo concluir, si le quitas a la oposición a MC, yo creo que Morena gana la elección presidencial sin lugar a dudas con los Enrique 7, 8 Alfaro puntos de acababa de ir MC. a Nuevo León para hacer este eje Jalisco-Nuevo León. Pero si te fijas, el eje ya no es en ¡Que contra. duró! que- 2 días. No, Lo que dura 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Ese eje es para hacer turismo político recíproco, los dos motores de la República y tal, el cuento, pero no es en oposición ya a la 4T. ¿Se fijan? Ya es mucho más moderado el discurso Sí. del gobernador. De los Yo dos, coincido. también de Samuel. Yo quiero. Y de Samuel. O sea, yo ellos quisiera dicen, abordar ahí de el- todos los gobernadores del PRI, del PAN, de MC,
pues no van en el discurso de... Pero los del PAN no les llega la anita y esto sí. De los líderes. Bueno, no Es les que si llegaba, les llega no les esto, llegaba. O sea, para A ver, Jalisco es bueno, una buena depende, noticia. hay unos que sí, Mauricio Vila en Yucatán, ¿no? 9,500 es un Menos, no avance, pero están lejos de los 30,000 millones que siempre Enrique Alfaro ha sumado para los proyectos Sí. estratégicos del Estado. Bueno, eso es El un sueño gobierno guajiro. federal anterior puso No, pero esa es 34 una mil cuenta- esas millones son para la cuentas línea alegres, 1, eso ¿no? está ahí, eso Así es. Que la completita la puso el gobierno federal, Ahora, 34 mil millones de pesos. lo que sí se sacaron y de la eso bolsa que se es quejaba Aristóteles muchísimo de Peña Lo que Nieto. se sacaron de la Nosotros le bolsa. fue bien con la gestión con el gobierno Pero se federal. De la quejaba manga. muchísimo. De la manga, perdón, lo que sacaron de la manga fue esto del fondo de suficiencia y eso. Sí. Como este aval, eso nunca había existido. Como que el gobernador dijo, no, a ver, ya nadie me cree que López Obrador me va a dar dinero. Por Jalisco. Y López Obrador, está bien, yo te doy tu fondo. Es Yo suficiente. tampoco no entendí eso. Pues es como un compromiso, ¿no? Nada. Es como dar el anillo. Es como dar el anillo. Es digo. respaldo del Es un banco. aval, es como quien firma de aval que se supone que va a salir Sí. a rescatarte en caso de que... Pero esa tú- figura existe en nuestra distribución presupuestal del gobierno Sí. federal a los estados. Si pides un préstamo, sí, acuérdate Sí, que tiene claro. que Si respaldar a pides través de un tus préstamo. participaciones. Por eso te digo que una parte importante de esos 9,000 y cacho es deuda. Una parte importante. O sea, al final del día. Oigan, yo quiero préstamo, seguir hablando de esto, APP, hay que vamos después recuperarlo a hablar de eso, ahorita, en el porque siguiente, la otra porque quiero cuestión hablar que del se quedó en el federalismo. tintero que no discutimos es la reforma a la ley que regula la figura de las asociaciones público-privadas, que básicamente abre la puerta para que entren más recursos privados, flexibilizando mucho la vigilancia de esos Y si no recursos. discutimos eso, la gente no se va a poder ir a dormir tranquila. Exactamente. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos con todo respeto. No le cambie. Volvemos. Se hizo viral un video donde se pueden ver a varias camionetas donde viajan integrantes del grupo del crimen organizado que persiguen a elementos del ejército mexicano, al mismo tiempo que los ofenden verbalmente y literalmente los corren de la zona. Esto en el estado de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió aún más cuando en una mañanera habló sobre el tema y destacó que con esa acción se evitaron muertes. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que personal militar no hizo uso de la fuerza al encontrarse a un grupo de civiles que montaban un bloqueo en una carretera de Michoacán el pasado 10 de mayo, debido a que no estaban armados. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que haya enfrentamientos por todas partes en el país, por supuesto que no, pero tampoco creo que queremos ver que el ejército huye. Es decir, las Fuerzas Armadas que creemos que pueden dejar que el Estado ocupe los espacios que otras fuerzas fácticas están ocupando, pues tiene que cumplir con su tarea. Y si se topa con esos poderes fácticos, no queremos que huyan, porque eso significa que no pueden cumplir con esa tarea, ¿no? Y me parece que la declaración del presidente diciendo que son seres humanos es una confusión tremenda entre el debido proceso que se debe de cuidar frente a todos, supuestos criminales o no, y lo que tiene que hacer el ejército ante poderes fácticos que lo están suplantando en Michoacán y en otros lugares del país, ¿no, Creo David? que frente a la derrota del Estado ante el crimen organizado, el presidente ha querido justificar con un humanismo mal entendido, con una protección de derechos humanos pésimamente mal planteada, ha querido justificar esa derrota. Desde aquella, digamos, imagen de los digamos, agitadores que desarman a los militares y les quitan armas y linternas y walkie-talkies, hasta esta, pasando por la del Chapo, la liberación del hijo del Chapo, el presidente ha dicho cosas que si uno las revisara con todo rigor, pues es una manera de claudicar
al monopolio legítimo de la fuerza pública que tiene que tener el Estado, al control de los territorios del Estado. Es decir, es una concesión ya al crimen organizado diciendo es que no queremos enfrentar, es que son buenos o es que no son tan malos, es mejor abrazos que balazos. Son ciudadanos igual que ustedes y huyen igual que ustedes, eso es. Los soldados huyen igual que ustedes, tienen que huir cuando se encuentren con fuerzas armadas civiles. Sé que hay varios debates que se ponen uno por encima del otro. Yo creo que no deberíamos normalizar que se asesine a criminales tampoco. No. O sea, que el Estado de Derecho no debería de permitir llegar a esos excesos. Te lo digo porque en el tiempo de Felipe Calderón se normalizó. Tan es así que hubo un momento que la narrativa del expresidente Calderón era casi... Como están muriendo muchos, eso quiere decir que estamos acabando con los criminales. Más o menos por ahí iba la narrativa. Entonces me parece que en ese sentido yo no criticaría per se la declaración. La huida, la declaración. No, sí. el hecho de evitar derramamiento de sangre y enfrentamientos innecesarios. Es la huida, no la declaración. Por eso, pero lo que más generó debate fue la declaración de los criminales. Fue lo que más generó debate. Segundo, yo creo que ese ha sido el mensaje del presidente. ¿Qué incentivo tienen los militares cuando se enfrentan, cuando llegan a un territorio que está tomado? Irse. Porque si hay un problema, hay gente muerta, algo pasa, va a haber un reproche directo del presidente de la República. A ver, entonces el mensaje que ha mandado el presidente es abandonemos la plaza, que eso es lo lamentable. Es como si no supieran que Nueva Italia está tomada por esas fuerzas. Espera, nada más déjame decirte, hay más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional, más el Ejército en Michoacán, más de 6,000. 2 camionetitas entraron a Nueva Italia del Ejército para ver lo de unos laboratorios de drogas. A un lugar en el que todos sabemos, tú sabes que Nueva Italia está tomada, tú lo sabes, entrarías con 2 camionetitas y 12 personas, no entras con 2 camionetitas a desarmar un laboratorio. Sí, a ver, pero este asunto de Vas con ya fuerza. no somos de mátalos en caliente, creo que es este discurso para tapar la claudicación como lo plantea David. Estoy de acuerdo en lo que dice Enrique, no se trata del exterminio a los narcos, a las bandas del crimen organizado, pero tampoco se justifica por el hecho de que bien se puede tener un esquema de respeto a los derechos humanos sin renunciar al monopolio legítimo que tienes del uso de la fuerza. Es que sabes que cuando metes a los militares no. Y también, no, espérame, y también en el tema de, lo podemos plantear a la inversa. ¿Cómo eres tan tolerante con el crimen organizado y tan intolerante con tus contrapesos? Con el INE. ¿Cuándo le vas a meter... Es que ese es el debate. Oye, ¿cuándo le vas Ajá. a meter la enjundia y el coraje con la determinación que le metes contra el INE, contra los periodistas críticos, contra Estados Unidos porque no invita a Cuba, con el narco? Sí. Con el narco sí es toda tolerancia, toda comprensión, todo buena gente, y con los demás la polarización, son fifís, son conservadores. Ahora, pero fíjense ¿no? la paradoja, porque por un lado tenemos una autoridad civil, que es el presidente, que ha asumido una estrategia, de acuerdo con su punto de vista es la correcta, ¿no? Para no hacer más baño de sangre, pero que al mismo tiempo ha militarizado Tal al cual. país. Entonces, Es que hay una contradicción hay de una fondo. contradicción allí, porque por un lado creces al ejército. Hoy tenemos un ejército con 319,000 efectivos. Es 3 veces más grande mucho más que el que débil teníamos hace 10 años y mucho más débil operativamente. Es una paradoja Con tremenda. cuántas Exacto. instituciones bajo Pero su además, control ya. nunca había habido un presidente Exacto. civil que se asumiera o que le diera tanto realce a la función de supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Es decir, Sí. el presidente Sí, desde el primer día. desde el primer día ha comandado al ejército, a la marina Sí. y a la Fuerza Aérea todo el tiempo para muchos encargos, menos para el más importante de todos, que es el de el resguardo de la seguridad nacional y el combate a las amenazas al territorio. Es decir, Ese es el le objetivo. ha dado juego Pero- para pero- todo pero- menos para lo que pero hay va. 2 elementos. Uno, esto le pega muchísimo a la imagen del ejército, este tipo Mucho. de imágenes a la legitimidad del ejército. Y segundo, nos decían en clase de seguridad nacional, el ejército sirve para matar a la mayor cantidad de personas posibles en el Claro. menor tiempo posible y con los costos más bajos posibles. Sí. Si tú militarizas la seguridad pública,
es inevitable. Es esa lógica. Claro, porque la letalidad se te dispara. No son policías, no son gendarmes, son militares que salen todos los días. Pero militarizaste la seguridad pública. Y aparte les quitaste el rifle. Y luego les dices que no se enfrenten. Que no lo hagan. Y la Guardia Nacional no es otra cosa más que elementos una que policía estaban de verde, organizada. Que les pusieron otro emblema. Gris. que les Ahora pusieron están gris. Es una policía militar. un uniforme Es una policía camuflajeado. militar. Es una policía A ver, militar, hay que ahora, decirlo así otra con todas cosa, las letras. es una doble señal que está creando una esquizofrenia en las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Yo he platicado con mandos militares que dicen, híjole, pues la tropa está bien confundida. Claro. No sabemos qué hacer. Y la tropa está medio enojada. Y la tropa es pueblo uniformado. Porque la tropa la educas, la mentalizas con un tema de cumplimiento del deber y luego le dices, si te apedrean, córrele. Y también No actúes. Oye, ¿y los militares, Jaime? Y defendemos a los miembros de las bandas. Entonces, Y los militares, Jaime, no viven en Marte. Escuchan la mañanera, saben Por lo que dice el supuesto. presidente y cuando ven que no se mete con ningún criminal, pues también dicen, ¿yo por qué? no la vaya a cagar, no la vaya a regar, ¿no? No, perdón, se me salió. No la vaya a regar, no la vaya a regar, no la vaya a regar. Claro, porque dice, corrijo. si el presidente no se mete Es que con así dijeron, ellos, así dijeron. Así Es dijeron. testimonio directo. Ajá. si el Eso es presidente no se mete con Sí, ellos, eso ¿por es qué me voy a verdad, meter eso es no yo? lo dudo, dicen peor. Dicen peor. Sí, claro. Por eso sí Sí, a ver, eso es el gran- riesgo, un gran- eso es lo riesgoso. Oigan, pero además también tenemos que empezar, a exigirle cuentas al ejército, porque estamos viendo todo el tiempo como que el ejército es manipulado por esta autoridad civil que los trae del tingo al tango, que los pone a construir. Pero la verdad es que también tenemos que ver que el ejército está teniendo una responsabilidad en esto. O sea, una responsabilidad porque, claro, ¿a quién le dan dulce que lloren? Todo el Pero una presupuesto que le está responsabilidad cayendo, aceptando las funciones que está haciendo y no nos está entregando buenas Pero cuentas. Nos hizo un tienen- aeropuerto irrelevante, nos hizo sucursales bancarias que no están ocupadas, nos patrulla las calles sin que elimine la inseguridad. El Tren Maya con múltiples señalamientos. Exacto. Sí. O sea, No, sí, no coincido. digo, tampoco Pero es al como final, que pobre ejército. No es culpa del indio, sino quien se lo hace Oigan, vamos compadre, a ¿no? ver el cartón de la semana para cambiar de tema. Sí, porque me es- estoy exaltando. No, bueno, pues, y luego nos estamos metiendo en terrenos muy delicados. Vamos a ver el cartón de la semana. Ahorita en pantalla se los ponemos y a ver qué les parece a ustedes. Bueno, pues allí pueden ustedes ver dos temas importantes, que es la reacción que tiene el gobernador pues de dar circo ante la inflación, su nombre viendo el aumento de precios y el gobernador Enrique Alfaro diciéndole, oye, ¿no te gustaría ver al Canelo aquí en su tierra? Y con el casco que le patrocinan al checo, Oye, yo al quería preguntar automovilista. eso, ¿por qué trae un casco? Bueno, es como su afán por los deportes. Lo Que pasa es que Jalisco patrocina a Checo Pérez. Fue polémico el tema porque el patrocinio cuesta creo que 25 millones de pesos y se ha usado como una unidad de comparación para muchos otros propósitos. Ahora, yo pienso que hay mucha gente que dice, pues sí quiero ver al Canelo. Ah, no, claro. Aparte, te voy a decir una cosa. Además, ¿tú qué Yo puedes creo hacer que ante la inflación, Los gobernador? gobiernos estatales tienen pocas atribuciones en materia de Exacto. inflación. O sea, Por no decir que ninguna, ninguna. El gobernador no puede Digo, hacer nada oye, por pero- la inflación. pero- Si puede traer a Canelo para que mientras nos distraigamos, pues que lo... Ahora, eso no quita que me parece que sí es demasiadas referencias a estos deportistas jaliscienses. Demasiadas referencias. Demasiadas Referencias al diferencias. Checo, al Canelo, al Atlas, a las Chivas. ¿no? Porque Está hay bien. una- hay un Es abuso- deporte, pero. Hay un abuso. Poco nacionalismo a tu madre de las matria. figuras. Yo sí creo que hay un abuso de todos los políticos de estas figuras para colgarse de su Tal cual, fama, tal cual, de su prestigio. fama, de su De las credibilidad. Ahí está Donovan, que nadie conocía y de pronto lo invita también el presidente. Todos queremos patinar como Donovan. Sí. Bueno, sí, tienen razón. Vamos a un corte, pues yo sí quiero ver al Canelo. Pero es bien malo. Vamos a un perdió, corte, ¿no? regresamos. Incluso, ¿no? Estamos charlando veo aquí box. con todo respeto. Pero sé que perdió. La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, que tanto le ha quedado a deber a los jaliscienses por sus pocos logros, con apenas 6 sentencias condenatorias en 3 años, mostró toda la fuerza del Estado para detener a la exagente del Ministerio Público, Nancy Gómez, por incumplir varias citas con un juez. Más de 20 camionetas le cerraron el paso cuando circulaba por el anillo periférico. En su vehículo, al lado de su hija menor, fue enviada a un parte médico de lesiones y durmió en una celda.
para que al día siguiente, el mismo juez que la requería la dejara libre e incluso con las mismas medidas cautelares de que no puede salir de la ciudad. Para ella, que denunció corrupción dentro de la fiscalía cuando su superior jerárquico le pidió que alterara una actuación para dejar en libertad al autor de un secuestro agravado todo el peso de la ley. Y para los funcionarios corruptos, ¿qué? Ahí tiene usted un caso polémico que cimbró a la ciudad la semana pasada, donde estamos ante una ex ministerio público que, por un lado, es denunciante de un hecho de corrupción, como lo mostraba la cápsula, pero por otro lado también es una imputada de la justicia, precisamente porque también se le acusa de haber cometido irregularidades en un caso delicado y haberse sustraído de la justicia, por lo cual fue aprehendida y liberada. Esto suscitó una polémica importante entre dos posiciones, fundamentalmente, quienes la ven solamente como víctima y quienes la ven como victimaria. Entonces, es un caso que todavía no termina porque están en proceso tanto su denuncia como en su contra, como la denuncia que ella interpuso, y esto va a dar mucho de qué hablar. ¿Tú cómo ves el caso, Enrique? Yo dividiría el tema en dos. El primero es su denuncia inicial, ¿no? Que es... Perdón, pero me estoy empezando a reír porque están ustedes muy serios y ya no se hagan. ¿Nos dejas cómo tomar? se A ver, agarraron. pásame la botella. Vamos a... Jaime, A ver, pásame. Dijimos que este era el tema candente y ahora sí ellos. Es que lo que le Oye, pero nos dejas empezar Ya puedes, dale. en primera, aunque sea, ¿no? Ya quieres que estamos en cuarta. Es que Ibabel quería que retomáramos la discusión que tuvimos fuera Pero del sabes aire. que la gente no iba a tener estu- mucho contexto. Claro. Me parece. Pero pensé que en lugar de decir, les voy a explicar, ibas a pegarle a David. No, eso no. Yo jamás. soy un hombre de paz. Ok. No, cero violencia. Cero Claro, violencia. a ver, por eso yo le pasé la palabra a Enrique, pues para que haga un planteamiento solamente inicial. dos. La denuncia inicial de Nancy me parece encomiable. Ella fue presionada en la Fiscalía del Estado para hacer cosas que eran irregulares y me parece que no solamente el apoyo de los medios de comunicación, sino el apoyo de muchas personas que han estado a su lado para acompañarla en ese asunto en específico, ¿no? Yo la entrevisté 2, 3 veces sobre el tema, es decir, me parece que tenía todas las garantías y tenía toda la idoneidad para hacer la denuncia. Ahora, lo segundo es lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Lo que ella transmite en sus redes sociales es que estaba siendo, digamos, interceptada por no sé cuántos vehículos, 20 al parecer vehículos. Decía, bueno, toda la Fiscalía Especializada de Combate al Corrupción no tiene 20 vehículos. Tiene 12 vehículos. Bueno, imagínate nomás. Ni siquiera toda la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene los 20 vehículos. Al parecer fueron entre 2 y 3 los vehículos que estuvieron involucrados. No hay ninguna acreditación de que se haya violado en ningún momento su debido proceso. Ella tenía que haber ido a comparecer 2 veces anteriormente, incluso una tercera ocasión tenía que ir a comparecer y no fue. Y me parece que la actuación de la Fiscalía es regular en ese sentido. ¿No? Yo no veo de la Fiscalía Anticorrupción que haya habido un exceso, ni he visto un video en donde hayan abusado. A mí me sostienen que, aparte de las personas que se bajaron y que vemos en la grabación, también había mujeres que estaban acompañando y que fueron quienes terminaron acompañando a Nancy a la penal y a la menor cuando llegara, creo que era su hermana, ¿no? La que se terminó llevando a la menor. Es decir, una cosa es el primer caso, todo lo que sucede en la denuncia, cosa que mi solidaridad con Nancy, pero yo creo que lo que sucedió la semana pasada no lo veo yo como un abuso de la Fiscalía Anticorrupción, personalmente. Jaime, al menos ¿tú en las qué dirías pruebas. del caso? ¿Tú cómo la ves? A ver, yo creo que se trata de un caso muy delicado por lo que denuncia Nancy desde el principio de esta historia, que es, me hicieron alterar una actuación para favorecer a un secuestrador. O sea, eso es lo grave ahí de la denuncia. Si no atendió los citatorios, habrá que ver por qué no atendió los citatorios, si temía que la fueran a detener irregularmente, no sé, habría que escuchar. Pero digo, a mí me parece delicado y muy valiente de parte de una exministerio público que se atreva a denunciar, porque eso, desgraciadamente, es una práctica de todos los días, de las Denunciar influencias, no, sino el alterar. No, las presiones. las malas prácticas, por eso es una No, excepción. la denuncia es algo A ver, rarísimo. es una excepción, de un es una MP. excepción. Ajá. Sobre todo porque a su superior parece ser que primero lo inhabilitan, pero después lo promueven. En todo caso, no recibe ninguna sanción, un premio. Y ella, en cambio, es destituida y luego restituida y se mete a un litigio que todavía no termina, donde en realidad
cuando a ella le abren el procedimiento en su contra, porque participa supuestamente en un caso donde ella también altera, o mejor dicho, es negligente en cuanto a una instrucción que suelte una de que persona y se libera tarda en una... soltarla. Se nega. Es por eso que le abren un proceso y la citan con medidas cautelares y ella no acude a esas citas, aunque su abogada después dice que no fue notificada, que ella no fue notificada las ocasiones en que requería para poderse considerar... Y en todo caso, ¿no? en todo caso es un episodio que confirma lo que hoy este estudio del World Justice Project, ese que pone a Jalisco otra vez ahí estancado, creo que sube un peldaño, pero está ahí abajo del 25, y que habla de la deficiencia policial, de la deficiencia de ministerios públicos que son los que investigan para acreditar los delitos, que es este caso del Ministerio Público, y cómo alteran una investigación que va a llegar a un juez que va a encontrar hoy le llaman, ya no son averiguaciones previas, son los expedientes, las carpetas, va a encontrar una carpeta deficiente que va a contribuir a la impunidad, y que eso nos tiene en materia de justicia, de impartición y procuración de justicia, a Jalisco entre los peores de la República, ¿no? Creo que ese es el punto. Y bueno, por allí lo mencionó de pasada, aunque ya con esto pues ya le bajamos muchísimo el calor a la discusión, Pues de que el punto no es si había 20 o 2 patrullas o si ella exagera en los medios de comunicación o no. El punto es que hay, por un lado, 2 casos, uno en el que ella es acusada y otro en el que ella es denunciante, de mala impartición de justicia graves, y además hay un elemento que nos hace sospechar que se hostiga a alguien que denuncia esos casos, que es ella, ¿no? O sea, eso es lo que es grave, más que si la agarran. Bueno, si la agarran porque la tenían que agarrar porque no había acudido. Pero yo que sí hay diferencia bueno, entre 20 ya. patrullas y 2, ¿eh? Yo sí veo diferencia. A mí me asusta igual 2 que 3. Bueno, no sé, pero sí creo que 20 es un exceso. Yo creo que ese sí es un error que replican todos los medios de comunicación, porque justamente la fuente de esa información equivocada es ella. Y todos los medios de comunicación Nadie va hablan a de 20 comprobarla. patrullas, empezando por esta cápsula. Y no, fueron 3 vehículos, según los videos, fueron 4 o 5 agentes, que es un poco la rutina, pero creo que el fondo del asunto no es ese, sino el hecho de que por su condición de denunciante, que había incluso dicho que temía por su integridad, que se sentía acosada y demás, requería un tratamiento particular como los que se establecen ahora por Naciones Unidas como mecanismos de protección a denunciantes de corrupción, que es un poco donde estuvo el pronunciamiento del CPS de recomendar, como también lo hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía Especializada para que tuviera un tratamiento muy pulcro, muy cuidado de ella y de su menor, en este marco de su situación de denunciante, no solamente de denunciada. Y en general, ya mi opinión personal, yo diría que habiendo tantos casos de delincuentes, de corruptos, de prófugos de la justicia, poner tanto énfasis en detener a alguien que por haber sido notificado, eso dice la Fiscalía, todavía estamos por ver esa notificación, pero la abogada de Nancy dice que no fue notificada, habría que ver también. extraño que no la notificaran 3 veces. Pero Bueno, fíjate que a mí... pero el hecho de considerar a alguien que es prófugo de la justicia yo tampoco, por David, no presentarse a firmar, a mí me yo parece... tampoco justificaría el no No. presentarte ante una notificación, ¿eh? Yo tampoco. Porque se hace que la estás minimizando. No, A ver, claro que lo grave es sí. lo que dices, lo y a previo. mí el Coincido argumento contigo. de que habiendo pero tantos otros casos siempre me saca es que siempre el argumento es ¿por qué ese Porque si hay miles de casos aún más? si la Sí, Fiscalía tal vez sí. estuviera agarrando a todos los peces gordos, aún así me parecería grave que hostigaran a una denunciante. O sea, claro, es que por no supuesto. me parece No, una que cosa- no importe. tiene nada que ver una cosa con la Ajá. Va a dar mucho de qué hablar porque, por supuesto, los dos asuntos siguen en paralelo. la ruta legal. Es decir, tienen que desahogar su denuncia y tienen que desahogar la denuncia contra ella. Entonces, vamos a ver. Por lo pronto, vamos a la siguiente sección que es tan gustada, dice Jaime, de Póngale el nombre. Vamos a ver qué tenemos esta semana. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Ay, esas malditas, benditas redes sociales ponen mucha basura, mucho ruido. Este es un meme ¿Esa es muy una basura? polémico, donde aparece el presidente de la República con un narco, con un ¿Cómo criminal. sabes que es un narco? Es prejuicio. Es prejuicio, tienes Sí, toda la sí, razón. ahí Es con está. un diplomático, con un maestro, yo pensaría con un empresario. Que, o sea, que si está con alguien como mucho más arreglado, ese sí sería un narco. Eso sí, claro. Pero esos son de cuello blanco, pero también hay unos así. Este es como sicario. Este es Presunción de sicario. inocencia, presunción de inocencia. Este es un mar salvatrucha. ¿Qué? Sí, No, nos qué estamos bárbaro. dejando Bueno, llevar ¿qué? por los No, prejuicios. Es una cosa de prejuicios. Sí, ¿No? tiene razón, tiene razón. Bueno, pero ¿cómo le pones el nombre? Bueno, Pero bueno, claramente la es que, a ver, idea en es el- que en el- está en el abrazando a un delincuente. En el contexto de la declaración, eso trata de decir el meme. Sí, ¿no? sí. Oye, que un meme no puede explicar los prejuicios, pues, Pues sí. los utiliza. ¿no? Es un Claro. meme. Se basa en los Se prejuicios. basa en los prejuicios El porque meme si no tiene que hacer es eso. Bueno, complicado, que es un ¿no? meme del Es una presidente. tesis. ¿Qué nombre le abrazando a un pondrían? Yo delincuente. le pondría AMLO, a ver, pero pónganmela porque si no. AMLO ampara a los narcolovers. ¿Narcolovers? ¿Narcolovers? O sea, es como un AMLover, ¿no? Seguro Yo, entre narco y yo le iba a narcolovers. poner muy parecido al amparo del presidente. Amor a primera vista. Amor a primera vista. A primera vista. Vamos juntos, carnal. Vamos juntos, carnal. Muy bien. Pues ahí tiene usted Siento que el no meme de la somos buenos semana. ahora. Vamos a ir a un corte, regresamos. No le cambie, seguimos con todo respeto. Volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la advertencia de que si Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, California, en junio, él no participará a manera de protesta y solo enviará una representación. Sin embargo, poco parece preocuparle al vecino país del norte el complot de López Obrador, considerando que ya el presidente Joe Biden celebró la Cumbre por la Democracia en diciembre de 2021 y dejó fuera a estas tres naciones, más Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, al acusarlos de violar derechos humanos y corruptos. La aprobación de Alfaro entre los gobernadores se desploma. Aparece en los últimos lugares, apenas por encima de Cuauhtémoc Blanco. No hay encuesta en el país que no lo coloque casi en el sótano. La última de ellas es la de la empresa Massive Caller, especializada en consultas de opinión, que lo ubica en el sitio 30 de 32 entre los mandatarios estatales con mayor percepción de inseguridad. En la de Mitofsky aparece en el sitio 28 del ranking de aceptación con 40.4 puntos y pareciera que no hay forma de cómo pueda recuperar la confianza de los ciudadanos. Bueno, pues empezamos con la Cumbre de las Américas. Esta fue una iniciativa de mediados de los años 90, que la primera se realizó en Washington, en Estados Unidos, con la idea de que hubiera una integración económica regional, se fortalecieran los valores democráticos de América, de toda América, y además se buscaba también fortalecer, fíjense, el libre mercado. Ya después tuvo tropezones, pero desde el principio esa fue la idea. Y ahora, pues claro, ya tenemos dos bloques. Tú leíste la de historia para neoliberales, ¿verdad? Sí, esa es más o menos tu introducción, ¿no? Neoliberalism for dummies. Se hizo para el libre comercio y Friedman No. la escribió. Leí A ver, las bases. La OEA fue una La OEA no alianza. dije la OEA. Pues, bueno, pues eso la cumbre de Es las de la Américas, ¿de OEA. quién depende? Sí, Es pero la Organización de la- Estados Americanos. La Cumbre de las Américas, lo que leí fueron sus planteamientos de inauguración. Está bien, nada más está un poquito alterada la historia. Pero la OEA en realidad nace y las cumbres nacen para la Guerra Fría. Para unificar el patio trasero de Estados Te Unidos. recuerdo que esta fue del versus a la Guerra 94, Fría. finales de la Guerra Fría. Y la cláusula democrática empieza mucho después, ¿eh? Esta Mucho después. es la primera incluso cuando a cláusula de la México lo Cumbre de las presionan, Américas. incluso cuando a México lo presionan para romper relaciones con Cuba después de la crisis de los misiles, no Estás rompe hablando relaciones de con Cuba. antes de los 90. Por eso, pero lo que quiero decir es que las cumbres empezaron antes de los 90. Ya No, nos está la dando una primera- rápida Empezaron antes de los historia. 90. La Pero primera bueno, cumbre es en el- 1994. perdón por sacarme, soy internacionalista Ya y perdón sé. por sacarme. Oye, pero la primera Ahora, cumbre es 1994 y fue... Ay, hubo cumbres mucho antes. No, la de las A Américas. las Américas, pero cumbres de la OEA, que es la misma, es como si No, dices que pero- el PNR no es el PRI. Pero bueno, ya nos vayamos así pero a ¿por qué no criticar. hablamos primero
primero de la ONU si estamos hablando de la OEA. La cumbre de las Américas, que es de las Américas. Tu interpretación de la cumbre es bastante ¿Por qué no volvemos a este momento? Yo lo que creo... Solamente un comentario, Pero te voy a decir por qué para el es asunto importante directo. ponerlo, porque esa visión que yo puse sobre la mesa, que tú consideras que es equivocada, esa visión ha provocado muchos problemas en la cumbre de las Américas, sobre todo a partir del 2005, cuando ya salió lo de Mercosur, y eso tú lo sabes muy bien. Es correcta a partir de los últimos años. Y ahorita más porque hay dos bloques más. No es correcta en la historia de lo que es Estados Unidos. Pero bueno, más allá de ese debate. Hoy Porque México se equivoca. Hoy hay dos visiones en la cumbre. Déjame nada más concluir. AMLO se equivoca al no ir él presencialmente y salir a defender a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y vamos explicando por qué, porque es la otra visión. Y no por el libre comercio, sino por la democracia. A ver, por no estar comprometidos con la democracia. Así es. Algunos diplomáticos de América sí intentaron, por la vía de la persuasión, buscar algún tipo de presencia, no una representación formal, pero sí algún tipo de presencia de los países excluidos por la cláusula democrática, es decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, a mí sí me parece que es un error garrafal de AMLO y de la política exterior mexicana y que ya se llevó entre las patas a un montón de países más. Decíamos en el receso que estaba Guatemala, Costa Rica, se están sumando que otros. alborotó el gallinero, alborotó el Es gallinero. un desastre, ¿no? y me parece que es un error no ir, porque es mucho más efectivo estar ahí y negociar adentro que quedarte afuera. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Hay un tema. Una tontería. Hay un tema. Las consecuencias para México. Mañana viene una misión de Estados Unidos a verse con el presidente De Guacanazo. para hablar de la cumbre. A ver, A convencerlo, pues, y para que creo vaya. que los desafíos de AMLO contra la administración Biden no tienen nada que ver al respeto y hasta el miedo que le tenía AMLO ¿A Trump? a Trump. Ajá. O sea, Trump ya le dijo, lo doblé, hice que cambiara su política migratoria que ofreció en Es un campaña. socialista, pero me cae bien. Sí. Y AMLO nunca desde la mañanera le reviró a Trump. No, nunca. Como le ha revirado a Biden, y creo que Biden, por más debilitado que esté, Es el presidente de tarde Estados o Unidos. temprano le va a pasar la factura a AMLO porque ya le Y a alborotó la México, cumbre. bueno, ¿eh? ¿Puedo regresar a mi planteamiento inicial? Es que antes el problema era Cuba y ahora el problema ya no es Cuba. Por un lado está la relación de México con Estados Unidos, pero por el otro lado está lo que está pasando en América. O sea, ya no es nada más Cuba, ya está excluido. Ahora Estados Unidos quiere excluir por primera vez en la historia de la cumbre, porque ese siempre ha ido, que a Venezuela y a Nicaragua. Claro. Cuba nunca había ido hasta el Que ya no son 2015-2018. democracias, ya no son democracias. Pero además están otros países que ahora tienen una visión radicalmente distinta a la de los planteamientos iniciales de la cumbre. Entonces, ahora sí América es algo distinto a lo que tenía Es que, Estados Unidos gracias, AMLO, en 1994. En No, buena yo creo que medida, viene de antes, AMLO ¿eh? sacudó el avispero Sí, porque lo hizo más desalineó explícito. a Guatemala, Sí, lo hizo a más Costa Lo hizo Rica. explícito, Oye, porque ya da estaba. el primer paso Pero AMLO y lo siguen los demás. La Por eso, realidad es que a la ver, OEA ya no tiene mucho Sí. sentido como A ver, institución. por eso- Y solamente un asunto. Yo no creo que Biden nos vaya a cobrar este asunto. ¿eh? Si nosotros respondemos parando a los migrantes en el sur, Biden está feliz. Biden lo que le Sí. interesa se llama elección de noviembre Y la y no cumbre al tener final- una bronca en temas migratorios. Y al Si final la nosotros nos cumbre queremos no ir con importa. Venezuela, Nicaragua, claro que Oigan, no le gusta. un comentario pero rápido, no creo que no la cobre. Un comentario rápido sobre el segundo tema que vimos en la cápsula, la caída de la aprobación de Enrique Alfaro, para irnos a híjole, lo bueno, siguiente. pues habla de los desaciertos que ha tenido en su primera mitad de gobierno. Empezó con una popularidad enorme que lo hizo ponérsele al tú al presidente, y en la pandemia, a principios del 2020, se levanta un poco porque hace un buen papel de pandemia desmarcándose del gobierno federal, Sí. pero se malenrachó otra vez, que hoy está casi al nivel de Cuauhtémoc Blanco. Y eso es explica tremendo. un poco su entrega con López Obrador y el acuerdo que toman, que ya discutimos, del financiamiento a las obras públicas, donde básicamente Alfaro renuncia a ser oposición, renuncia al liderazgo que había ejercido A la ruta inicial ejercido que había en los tomado. gobernadores, y claudica del discurso federalista. Fíjate cómo, dejó. cómo no hay ningún gobernador crítico que sea bien evaluado a nivel nacional. No hay ninguno. porque sí, hay déjame una decir, relación muy directa no hay entre la ningún gobernador aprobación crítico. Punto. Bueno, ya, ahora sí ya. Pero lo que me refiero es que los gobernadores que Los fueron críticos se castigaron a cayeron todos. muy fuerte en términos electorales. Coincido con la Sí. narrativa que hace Jaime. Creció el gobernador con la pandemia. Y yo creo que ahorita es el momento de dar Pero es que, un pero a golpe ver, de timón. ¿eh? Enrique, la diferencia, nomás rapidísimo, la diferencia entre crítico y oposición es distinta. Por ejemplo, Vila
de Yucatán u otros del PAN Que son es de el que oposición, Yucatán- pero no están son bien- críticos. Oye, que claro, Yucatán- pero son que bien evaluados Yucatán porque es el son que ha buenos estado- gobernadores. es el que ha estado El en problema es que buenos, Alfaro no es buen y aparte gobernador. no se pelea con el Alfaro presidente. no ha dado buenos resultados. O sea, el problema de Alfaro no es que sea crítico, es que no ha sido un buen gestor, Sí. no hay buenos resultados. Yo en algunos temas sí creo que hay buenos Yo creo que no hay resultados. Por resultados en ejemplo, esta movilidad, administración. creo ¿Crees son que, buenos resultados. que ha pesado más en esta evaluación la relación con el gobierno federal que Yo creo su que dinámica interna? una muy buena parte del segmento López Obradorista se volvió anti Alfaro. Sí, sí lo creo. Y está clarísimo, Mateo, en las Pero encuestas. eso aunado Pero- a la falta de recursos, de resultados, y de buena solo gestión. déjame, solo creo que lo que le ha faltado realmente a Alfaro es realmente una sacudida de su gobierno. Una sacudida. Una sacudida completa. A ver, o sea, meter nuevas personas, meter un fiscal de afuera, no que suba. Ajá, ok. Meter un secretario No, bueno, con pues, peso. y cambiar de nombre. O sea, es que la refundación, el federalismo, el gabinete, la fiscalía. O sea, no hay resultados. O sea, está el macroperiférico y párale de contar. Con una deuda de 12,000 millones, con un aumento de David, 25,000. en Este seguridad, gobierno ha tenido 37,000 millones de pesos adicionales. En Ese sí es seguridad- histórico. Y no hay En resultados. seguridad hay mejores datos que el sexenio y pasado. no. Sí, hay mejores, están los datos. Digo, Son datos, David. desaparecidos, Son datos. Bueno, desaparecidos, sí. Pero feminicidios. seguridad hay Bueno. mejores datos que el sexenio Oigan, pasado. a ver. Se eclipsa. Movilidad me parece que está mejor que el Oigan, sexenio ustedes pasado. por el que son grave problema de buenísimos. desaparecidos. No, claro. Se eclipsan Son por problemas los gravísimos. episodios Pero decir que no hay ningún de resultado alto me parece impacto que de es violencia. la brocha gorda. Ahí está la Momento. evaluación. Ahí No, está la no, y ahí evaluación. están los Ustedes datos que son también. buenísimos Ahí para están la los datos también. prospectiva, ya sé que todavía faltan 3 años, pero ya damos por muerto a Enrique Alfaro para No, la puede ser candidato presidencial. Yo creo que no va a ser. Puede ser Yo candidato creo que es el presidencial. Yo creo que no va a candidato D o E de MC. MC. Es decir, si no es Ebrard, si no es Monreal, si no es Colosio. Colosio, si no es Samuel, si no es un externo, puede ser Alfaro. O y sea- yo creo que basta. O sea, como 14,000 antes que él. Yo creo y que si ya. Alfaro quisiera ser candidato, lo sería. Yo no tengo la menor duda. Lo Pero yo sería, creo que no de quiere ser MC. candidato a la presidencia. ¿Por qué de la República. sería, por qué si quisiera, sí sería? Porque él tiene el 80% de la fuerza del partido. por qué dices que el ya no partido quiere? el partido se sostiene A mí me básicamente de interesa Jalisco. más por qué dices que ya no Porque quiere. no ganaría. Y porque sería su tumba política. Porque Alfaro no llegaría tal vez ni al doble dígito. Y eso significaría su muerte. Sería como le pasó a Cuadri. Cuadri, bueno, ahorita está volviendo con la ultraderecha mexicana. Ay, se me hace súper triste que compares al gobernador de Estoy Jalisco, que comparando alguna las vez fue cosas un hombre políticas. O sea, ya le dijiste potente Cuadri al con Alfaro, Gabriel no, Cuadri. lo acabas de- O sea, ahora sí no, le acabaste la perdón, tumba. gobernador. O sea, lo hemos tocaste la criticado. tumba antes de ser- tiempo. No, lo hemos criticado mucho, pero Oye, esto es insostenible. oye, déjenme- Yo defiendo oye. al gobernador. Yo digo que Alfaro no se parece a Cuadri, Fucente. Estoy en desacuerdo contigo. No. Oye, Alfaro no es yo Cuadri. sé, yo Ahí sí sé es que están intentando desvirtuar mis palabras, pero lo que quiero decir es que si tú juegas una campaña política y no llegas al doble dígito, es muy difícil que te mantengas políticamente vivo después de 2024. Irá Ok. al Senado, más bien. Bueno. Yo creo que A va lo al mejor Senado. al rey- Yo también creo Sí, que va al yo Senado. también, que es República. una salida digna, senador, va a ser el hombre fuerte. Es dueño en buena medida de una parte del partido porque le mete La comparte muchísimo con Dante, dinero ¿no? Ahí se- a las ahí se empresas reparten. que le gestionan redes y estrategias y videos y al aparato político partidista, pero no al gobierno. O sea, yo sí creo que es una mala gestión con un político muy hábil, como Andrés Manuel López Obrador. Y Es por el mismo alguna caso. razón, yo creo que porque sabíamos que íbamos a tener esta encuesta en la que cae, no lo pusimos ahora, en la vez pasada, en la neta no, pusimos a otros 3 personajes, vamos a ver quién ganó, quiénes están allí corriendo en la carrera por ver quién es el peor político de la semana. No fue... El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Juan Bosco, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, que no supo controlar a los policías de la manifestación de los pepenadores. ¡Enhorabuena! Sí se lo ganó, la verdad. Sí Juan se lo Bosco. ganó. Bien, 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 bien. ¿Quién lo postuló ¿Y quién lo finalmente? postuló? Lo que me Ay, parece interesante es que la Jaime. gente lo haya reconocido en la encuesta. Sí. Eso es lo interesante. Yo creo- resultado. yo creo A mí lo que me O tal vez parece... votaron por el PRI. Dijeron, este suena raro. Oye, pero Claudia Sheinbaum se tuvo su buen porcentaje, 35%. Es que y Claudia sí, siempre sí. puntúa. Es que Menos en las Claudia... encuestas de Morena, el resto Lo que puntúa. pasa es que sí hubo imágenes contundentes de los abusos policiales aquel lunes. El más dramático fue este antimotín con su casco así enorme. ¡Pum! Que le agarra y le da un descontón a un pepenador terrible. Como Ay, no, aquel y ya Y no esa reímos. policía sigue impune, por cierto, ¿eh? Sí, claro. O sea, entonces No, muy Bosco- bien, muy bien. Ahora, Sí. ¿quién vas a Ahora voy a proponer, se ha comentado mucho en la semana, este descontrol que hay en el transporte, en la parte de los vehículos de plataforma, los ejecutivos
que han aumentado sus tarifas muchísimo, y también los taxímetros que tienen 10 años, los taxistas amarillos clásicos, tienen 10 años sin actualizar su tarifa de taxímetro. Por lo tanto, el taxímetro, que por ley se debe de usar, es un tema olvidado, Chijo. ahí de incumplimiento de la ley, y el responsable de eso es el secretario de Transporte, Diego Monraz, que pues sigue aplazando ese compromiso. Yo por eso lo voy a Me postular. mandaste al túnel del tiempo sí. con los taxímetros. ¿eh? Yo ¿a quién? postulo a Pero Chema, sigue la ley. a Chema Martínez, líder Ajá. de la bancada de Morena en el Congreso local, por la ausencia de oposición en el legislativo del Estado, por no ¿Lo dar ves muy debates. alineado o qué? Sí, no le interesa hacer debates, no le interesa abrirlo. Él está siempre en la negociación en corto y no hay una función de oposición en el Congreso. Lo chistoso es que hayas esperado A ver, Loto. ¿y tú a de Chema quién vas Martínez. a proponer? Espero que iba a ser oposición. Yo propongo al presidente de las Chivas, a Mauri Vergara, porque el Atlas es campeón. Nos humillan en cuartos de final. Están insoportables los atlistas, pero insoportables. O sea, de verdad es imposible cruzarte con ellos sin que notes una superioridad moral en la forma en la que caminan, se mueven. Un desdén. Bueno, yo sé, pero no se vale. Sí. O sea, no se vale que a mi generación nos haya tocado vivir eso. Entonces, a Mauri Vergara, que ojalá venda pronto el equipo y se lo venda a alguien que realmente le interese en las Chivas y no como este Yo presidente estaba malo que tenemos. entre proponer a Pablo Lemus, pero ya que propones a las Chivas, propongo al Canelo Álvarez. Ya sé que perdió hace semana y media, pero sigue yo doliendo. pensé. Sigue doliendo. Yo pensé que por su hermano No, que por gobierna en perder. Zapotlanejo. Eso no se hace. No se hace. En la vida no se La pierde. neta no, Canelo? Así no. Oigan, y la apuesta de la semana pasada, ¿quién la ganó? Creo que la ganó David. Vamos a ver cuál era la apuesta de la semana pasada. Hasta que David ¿Le pegó? La apuesta de esta semana fue: anunciará AMLO recursos para la línea 4, y el ganador fue David, ya que sí se anunciaron los recursos y montos. ¡Felicidades! ¿Si hubo montos? David, ¿hubo montos? Porque yo tengo No, algo claro, aquí. hubo montos. ¿A cuál se le Me voy a suficiente? parar y les aviso para que me sigan porque... No, pero tienes el micrófono, ¿eh? Cuidado, sí, cuidado. sí, sí. Yo sí lo tengo acá. Es que hubo una apuesta, pero esa fue hace 3 semanas, porque estábamos pensando que iba a ganar. Bueno, yo pensaba que Le Pen iba a ganar. Y no ganó, y aposté con Enrique una cerveza. Cerveza un Carita. gin. Aquí Tiene está, hambre. pago, Gracias. ¿eh? No me levanto porque Pago, tengo- pago. Gracias, Que la conste. verdad. Es una persona de palabra. Y, Es una persona de palabra y la compromiso. botella se queda bajo custodia Bajo custodia de David. De David, porque nos la vamos a tomar en junta de trabajo la próxima semana. Yo no sé qué, yo no creo que eso llegue el miércoles, ¿eh? David, danos tu palabra de que la vas a guardar para que nos la tomemos entre vas a todos. conservar. Va a estar en la cava y resguardada. a Hendrix hay que mandarle que su facturita, Oigan, ¿no? y Por la la apuesta de promoción. esta semana, que tenga que ver con lo que discutimos de la López cumbre. Obrador en la cumbre, ¿no? ¿Va o no va López Obrador a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas? Esa es la pregunta. Yo creo que sí va. Sí va. Yo creo que sí va. Yo creo pues que ya. no va. ¿Tú crees que no va? No va. ¿Y ahora no vamos a apostar nada? Algo. Oye, ya, a ver, te quieres cobrar hacia lo chino. Te quieres cobrar a lo chino rápido. Quiere recuperarse rápido. Déjame ahorrar, aunque sea. A la próxima. Bueno, pues muchas gracias por Pero habernos... que no dijiste nada. No, yo sí dije que sí. Ah, que sí va. sí va. Que sí va. Y el único que dice que no va es él, pero no nos quiere dar nada. No quiere apostar. No quiere pues es perder lo conservador. ganado. Pues, Es conservador. Es conservador. Es Aspiracionista. neocon. Con eso nos retiramos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de charla. Nos vamos. ¿Ya nos ponemos el cubrebocas o ya. qué? Desapareció el cubrebocas de nuestra vida. ¿Eh? Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. We need strong borders,